Estimados amigos y amigas de Trujillo, en ocasión tan especial como es la celebración del 50º aniversario de la creación del núcleo universitario Rafael Rangel de la Universidad de los Andes en Trujillo, agradecemos a la televisora de Trujillo por abrir esta ventana para comunicarnos con ustedes. El núcleo fue concebido como una respuesta de la Universidad de los Andes a las demandas socioculturales del Estado Trujillo, puestas de manifiesto en las preocupantes cifras e indicadores socioeconómicos que históricamente han caracterizado a la región. El propósito primordial era contribuir en el desarrollo de la subregión Motatán-Cenizo, con proyectos de formación profesional y técnica, investigación y extensión en diversas áreas del conocimiento, preponderantemente en educación y en las áreas de producción agropecuaria. Además, eso se conjugó con el deseo puesto de manifiesto por toda la comunidad trujillana en aquellas acciones y movilizaciones que todos los sectores realizaron en pro de la apertura de una extensión universitaria para el Estado por allá en los años 70. Ellas expresaban el deseo de miles de familias por contar con la oportunidad de ver formados a sus hijos en las aulas universitarias, de verlos graduarse como técnicos y profesionales universitarios, y en este sentido me parece que la Universidad de los Andes en Trujillo cumplió plenamente con las expectativas. Además, los aportes en investigación y extensión acumulada durante estos 50 años es abrumadoramente importante. Por ejemplo, lo que ha significado el Museo Salvador Valero para la promoción del arte popular venezolano es algo invaluable. O en el ámbito de la salud pública, la labor desarrollada por el Instituto José Huitremundo Torrealba, fundado por el doctor Escorza, en la lucha contra diversas enfermedades endémicas, o los aportes realizados en el campo socioeducativo por el Instituto Experimental de Investigaciones Económicas, Sociales y Humanísticas, o en el campo de la educación, el lenguaje y las ciencias, con la labor del CRINCEF, del Centro Regional de Investigaciones en Ciencias o Enseñanza y Filosofía, del cual además me siento muy orgulloso por haber sido su coordinador fundador, muestran el grado de desarrollo que este núcleo universitario ha tenido en estos 50 años. Durante nuestra gestión como vicerrector del NUR, en el lapso que fue de junio 2016 a febrero de 2018, nos tocó conducir una institución duramente golpeada por las políticas implantadas por el gobierno nacional, e igualmente afectada por las condiciones institucionales internas que mostraban una institución rendida, aislada e impotente como resultado de muchos desaciertos en políticas universitarias desvinculadas del espíritu que nos es propio. El periodo de 2016 al 2018 estuvo marcado por la profundización de la crisis presupuestaria de las universidades, llevada a niveles insostenibles por el gobierno de turno y combinada con una economía agonizante, víctima de políticas populistas fracasadas que trajeron a la par una devaluación de la moneda nunca vista y una inflación tan brutal que convirtió en insignificantes cualquier recurso institucional con el que contaran. Por supuesto que la calidad de los servicios estudiantiles, el mantenimiento de la infraestructura y el soporte de actividades de docencia, investigación y extensión estaban realmente por el suelo. Para nosotros, el principal reto era recuperar los espacios perdidos por nuestra institución, como rectora de los procesos de enseñanza superior en el Estado Trujillo, procurando superar esa percepción de aislamiento y divorcio del liderazgo del NUR del resto de las instituciones oficiales y de la sociedad civil. Se transformara eso nuevamente en el reconocimiento mutuo, en la necesidad de encontrar, de unar esfuerzos, de abrir espacios para conversar, para planificar y continuar soñando. Creo que esto lo logramos. A pesar de los tiempos tan lóbregos que nos tocó vivir, conseguimos restablecer conversaciones y encuentros con prácticamente todas las instituciones del Estado. Conversamos, por ejemplo, con
con la propia gobernación y las alcaldías que eran dirigidas en ese entonces, como ahora, por las láteres del gobierno de turno. También conversamos con representantes del Ministerio de Educación Superior y de la OCSU, por supuesto con toda la sociedad civil, con ACOIMBA, otras organizaciones empresariales, con los gremios, con los sindicatos, con los partidos, con los medios de comunicación, con los representantes de todas las iglesias, con el señor obispo en particular, con los órganos de seguridad del Estado, buscando encontrar puntos de solución a tantos problemas que nos aquejaban mutuamente. De todos esos esfuerzos, siento que debemos resaltar la promoción y consecución del edificio de anatomía e histología de la Escuela de Medicina de la ULA en Valera, que forma parte de la Facultad de Medicina, pero que para mí hace parte también del NUR y está entre las cosas que yo considero más importantes que ha logrado la universidad en estos últimos años. Ese proyecto tan anhelado que requirió el esfuerzo de muchísima gente antes de nosotros, sin embargo fue felizmente concretado con la aprobación por parte de la OCSU, la construcción y dotación además de ese edificio, con lo cual se logró abrir el primer año de la carrera de medicina, completándose así entonces por completo el estudio para los jóvenes trujillanos tuviesen la oportunidad de hacer la carrera completa allí en Valera. Otros asuntos de trascendencia académica que nosotros podemos enumerar: la creación de la extensión Boconó del núcleo universitario Rafael Rangel y el inicio de la primera corte de ingeniería de producción en agroecosistemas, la aprobación de la carrera completa de ingeniería civil para el NUR en Trujillo, la selección e inicio de la primera corte de la licenciatura de educación, mención física, deporte y recreación, y la promoción de convenios con los núcleos de Tovar y El Vigía para el intercambio de distintas experiencias curriculares. En esa época celebramos el 45 aniversario del NUR. Recuerdo que con una mezcla de actividades académicas, deportivas y culturales, junto a manifestaciones y protestas de la comunidad universitaria. Ya en ese entonces los salarios de los universitarios, como el resto de los empleados públicos y privados del país, habían sido pulverizados por la inflación y los programas de seguridad social también habían desaparecido prácticamente. Entonces, junto a los gremios nos manifestamos en reclamo de salarios justos, adecuados a la misión tan importante que debíamos cumplir los universitarios, pero también reclamando un justo presupuesto que permitiera mantener y ampliar los programas académicos que desarrollaba la institución. Al mismo tiempo, nos ocupamos de enfrentar la violencia interna que se había impuesto contra profesores, empleados y estudiantes por parte de grupos extraños a los movimientos estudiantiles y cada vez más cercanos a la delincuencia o al propio gobierno, que actuaban impunemente, armados y encapuchados. Se trataba incluso de poner la vida en riesgo y lo hicimos. Sin dudarlo, los denunciamos, los enfrentamos y los llevamos hasta las últimas consecuencias. Junto al Consejo de Núcleo se procesaron y sancionaron varios sujetos que participaron en un intento de incendiar la sede del vicerrectorado con todo su personal adentro. Luego de haber detenido, personalmente lo hicimos, el saqueo del comedor universitario por parte de individuos encapuchados armados con escopetas y pistolas, que amenazaron con ellas nuestra vida, que actuaron a plena luz del día, entrando y saliendo por los portones y la vía principal sin que ningún órgano de seguridad del Estado tomara cartas en el asunto. Ahora bien, de cara al futuro, para mí el NUR sigue siendo la mayor esperanza que tiene el Estado Trujillo. Es una de esas instituciones esenciales, imprescindibles en la construcción de las soluciones reales, sustentables, para superar las enormes dificultades que hoy se enfrentan. Pensar en el Trujillo posible, en ese Trujillo que todos deseamos ver algún día, donde se conjugue el enorme potencial productivo que estas tierras del Pedemonte andino tienen, con acciones que velen por la preservación del equilibrio ecológico, donde junto a la consolidación de los valores históricos y culturales se construye un entorno social y económico con calidad de vida para todos. Pasa por el concurso de todas las instituciones del Estado, claro, pero el papel rector definitivamente debe estar en manos de la Universidad de los Andes, incluyendo el núcleo universitario Rafael Rangel y la Escuela de Medicina de Valera. No puede ser de otro modo. Es tan grande el daño sufrido por nuestra sociedad
en estos últimos años de crisis humanitaria compleja, de tragedia nacional causada por años de políticas y acciones destructivas, impuestas por personajes oscuros, sin formación alguna, que han detentado mucho poder y que han abusado de ese poder, sin importar las consecuencias, que al llegar la hora, Dios mediante, de reconstruir el país y el Estado, el reto es tan grande que demandará abordar los problemas con profundo conocimiento científico, sin improvisaciones para no repetir los errores del pasado. Me parece entonces que como estrategia deben plantearse sostener el papel rector de la universidad en la discusión de los problemas nacionales, para la cual tiene que construir y reconstruir permanentemente sus vínculos con las organizaciones de la sociedad venezolana, independientemente que, desde las instancias gubernamentales, continúen en su empeño de reducir, de eliminar esa influencia positiva que tiene la universidad en la mayoría de la población. A los universitarios nos toca continuar en esa tarea sin fin de levantar la voz contra todo atropello, contra toda violencia, contra toda injusticia. No podemos callar sobre temas como la destrucción ecocida de nuestra Amazonía, en ese horrible negocio de la explotación del oro que destruye la naturaleza y también nuestras culturas indígenas, víctimas de bandoleros, militares, traficantes, guerrilleros y enchufados, que se quedan con la mayor parte de las sangrientas ganancias de esa actividad. Tampoco podemos callar ante la profundización de la brecha social, con indicadores de pobreza crítica y extrema nunca vistos en el país, cada vez más alarmantes, franja en la cual se han empeñado en colocar a todos los universitarios junto al resto de los trabajadores del sector público, o también por la crisis hospitalaria, la eléctrica, la del agua potable, la de la seguridad personal o cualquiera de los problemas creados o agravados por culpa de quienes nos gobiernan. Yo, sin embargo, prefiero ser optimista. A pesar de las penurias, de la diáspora académica, de las humillaciones, la universidad ha sobrevivido. La nuestra, de la que formamos parte, la Universidad de los Andes, ya cumplió 237 años, con altos y bajos, con momentos difíciles y gloriosos. Transitó desde sus orígenes coloniales toda la historia republicana. Fue asediada, fue cerrada, fue intervenida muchas veces y sin embargo perduró. La Universidad de los Andes continuará brindando, como hace a través de su núcleo universitario Rafael Rangel en Trujillo, un aporte imprescindible, importante, invalorable en lo que va a ser la recuperación